Estimados participantes, otra vez soy yo, Daniel Vizcarra. Estamos para nuestro segundo video. En este nos vamos a extender un poco más. Es la jerarquía normativa. Es fundamental para un módulo que se denomine ordenamiento jurídico. ¿Cómo hablar del ordenamiento jurídico si no comprendemos la jerarquía normativa que logra que el conjunto de normas que existe en un país se vuelva realmente un ordenamiento, que esté encuadrado, que tenga una forma lógica de ser desarrollado? Solo existe un ordenamiento jurídico en base a un respeto a una jerarquía normativa, porque todas las normas ocupan un lugar, se desprenden unas de otras y se cumplen diferentes principios del derecho. Para trabajar este tema no nos vamos a desprender en ningún momento del artículo que ustedes tienen en pantalla, el artículo 410 de la Constitución Política del Estado. Lo vamos a analizar punto por punto, vamos a dar algunos ejemplos de a qué nos referimos en cada caso. Quiero hacerles hincapié en lo que nos dice nuestro artículo 410 en el parágrafo segundo, en lo que tienen marcados en negrillas. Dice, la aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía. Y claro, nos pone abajo la jerarquía: Constitución, tratados internacionales, las leyes nacionales, los decretos, los reglamentos. Pero no dice solo se regirá por la siguiente jerarquía. Dice, se regirá por la siguiente jerarquía de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales autónomas. Y aquí volvemos al punto que les mencioné en el anterior video. La igualdad jerárquica entre autonomías. Las normas ya no se rigen, como pasaba en nuestra anterior constitución, en una jerarquía simple, donde la ley, el decreto, y entonces siempre sabía que el decreto está por debajo de la ley, y si la ley dice, no lo puedo contradecir con mi decreto. Aquí lo que establece textualmente nuestra Constitución es que la jerarquía se aplica de acuerdo, se somete la jerarquía a las competencias de las entidades territoriales autónomas. ¿Qué va a implicar esto? Esto es un cambio totalmente fundamental y que debemos todos comprenderlo, y lamentablemente pienso que es uno de los elementos menos difundidos y menos trabajados de la reforma constitucional que hemos tenido en estos años. Implicar que la jerarquía se base en las competencias nos hará pensar que, por ejemplo, si el nivel central del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional, emite una ley respecto a una competencia municipal, y un municipio emite un decreto respecto a esa misma competencia, nosotros debemos aplicar, y escuchen bien la terminología que utilizo, aplicar el decreto del municipio por encima, preferentemente, a la ley del nivel central. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible? Si la asamblea están los representantes de todo el país, ¿cómo a un decreto de un municipio lo puede vencer? ¿Cómo voy a decir que se aplica preferentemente uno respecto al otro? Muy claro, justamente por el artículo 410, porque la jerarquía decreto frente a ley se aplica de acuerdo a las competencias. ¿Pero por qué? Es muy, muy sencillo. Si el municipio tiene la competencia exclusiva, la Constitución le ha dicho, señor municipio, usted legisla, usted reglamenta, usted ejecuta. Si la Asamblea Legislativa Plurinacional ha emitido una ley sobre la competencia del municipio, no solo está vulnerando la norma que pueda haber emitido el municipio, está vulnerando la propia Constitución. La Constitución ha reservado la legislación, reglamentación y ejecución al municipio. Por eso es muy importante, queridos colegas, que si ustedes están tomando un diplomado de técnica legislativa,
comprendan el Estado autonómico. Solo podemos, una de las primeras cosas que nos tenemos que preguntar al emitir una norma es, ¿tengo yo competencia para emitir esta norma o no tengo competencia para emitir esta norma? Si no tengo competencia para emitir esta norma, me meto en muchos problemas. Podemos estar hablando de un conflicto competencial, en el caso que sean leyes. Pero si estamos emitiendo una resolución administrativa respecto a una competencia que no nos corresponde conforme a Constitución, debo hacerles recuerdo, queridos colegas, que existe un tipo penal que es normas contrarias a la Constitución. Si la Constitución me dice que el municipio es quien debe emitir la legislación, la reglamentación sobre una competencia y yo, no siendo del municipio, emito una norma sobre esa competencia, a mi entender, estoy poniéndome en un riesgo incluso de la comisión de un delito penal. Ejemplificamos un poco en la pantalla que les muestro esto que les decía de una normativa que se choque entre dos diferentes niveles de gobierno, que dos diferentes niveles de gobierno emitan una ley al respecto. Podría darse en el caso de una resolución del GAM que establezca que el recojo de basura se realice el miércoles, y una ley del nivel central que diga que el recojo de basura se hace el lunes y jueves. ¿Cuál deberíamos aplicar? Pues basados en la Constitución, en la jerarquía normativa, debemos aplicar la resolución del gobierno autónomo municipal, porque esa resolución se ampara directamente en la Constitución. La ley del nivel central ha omitido la Constitución y la jerarquía normativa nos pone primero la Constitución, después las leyes y el resto de normativa. Entonces, siempre estamos desprendiéndonos de la Constitución. Y esto es lo que hace a un ordenamiento jurídico, la jerarquía normativa. Vencido a esta primera etapa de análisis respecto a las competencias, nuestra jerarquía normativa, y volvemos al 410 de la Constitución, ha incorporado algo que no teníamos anteriormente en nuestro texto constitucional. El actual artículo 410 ha incorporado textualmente el bloque de constitucionalidad, con una diferenciación de los bloques de constitucionalidad que podemos encontrar en varios países de nuestra región. Habitualmente en todos los países de la región, el bloque de constitucionalidad está conformado por la Constitución y los acuerdos o tratados de derechos humanos. En Bolivia, el bloque de constitucionalidad, conforme el artículo 410, y les invito a leerlo, establece que el bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario. Es decir, en Bolivia, nuestro bloque de constitucionalidad tiene, además de la Constitución, a estos dos tipos de acuerdos o tratados internacionales. Vamos a analizar un poco el caso de los derechos humanos, porque es importante comprender la jerarquía, la aplicación que sucede dentro del bloque de constitucionalidad. El artículo 256, también de nuestra Constitución Política del Estado, establece que los tratados e instrumentos internacionales en derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o los que hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplican de manera preferente sobre esta. Ya tenemos una regla dentro del bloque de constitucionalidad respecto al tratamiento de la norma. Si un tratado de derechos humanos es más favorable para la persona que nuestra Constitución, se aplica primero el Tratado de Derechos Humanos. Esto nos hace pensar que ya tenemos reglas respecto a cómo se aplicarán cada uno de estos tratados, cada una de estas normas que podrían entrar
en contradicción. Entonces tenemos de alguna manera alguna escala que podríamos encontrar respecto a la aplicación preferente de normas que se encuentren dentro del bloque de constitucionalidad. Como decimos, primero están los tratados de derechos humanos que sean más favorables para la persona. Dentro del mismo bloque de constitucionalidad tenemos un segundo campo para la propia constitución política del Estado y tenemos un tercer campo para los tratados de derechos humanos menos favorables que es un poco inaplicable porque diríamos, bueno, si no son más favorables, si son más favorables están arriba, si son lo mismo que la Constitución, se encuentran en la Constitución, entonces los menos aplicables, los menos favorables estarían acá, pero serían casos contados los que entrarían en esta categoría. Y también en esta categoría, dentro de del mismo bloque de constitucional, están los tratados de derecho comunitario. Queda claro que los tratados de derecho comunitario hacen referencia a aquellos que tienen que ver con procesos de integración entre estados, no confundir el derecho comunitario con el derecho de las comunidades o el derecho de las autonomías indígenas o todo estos tratamientos normativos que tienen las naciones indígenas originario campesinas. Debemos ser claros. Teníamos el bloque de constitucionalidad, ahí estaban solo los tratados de derechos humanos y los tratados de derecho comunitario, luego ahí en ese bloque la Constitución, y tenemos luego en una segunda jerarquía los otros tratados internacionales. Hay colegas que confunden y dicen, no, los tratados de derecho comunitario están debajo de la Constitución porque el numeral 2 del 410 lo dice. No, el bloque de constitucionalidad en una jerarquía anterior están los de tratados de derecho comunitario y los de derechos humanos. La Constitución, en el segundo momento aparecen los otros tratados, sean tratados comerciales, sean cualquier tipo de tratados de, no sé, de migración, cualquier otro tratado que no sea de derechos humanos, que no sea de derecho comunitario, se encuentra en el segundo escalón, en la segunda línea de nuestra jerarquía normativa. Tenemos que pasar entonces al punto 3 de nuestra jerarquía normativa, que es un poco complejo, es un poco largo, nos dice leyes nacionales, estatutos autonómicos, cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal o indígena originario campesina. Aquí vamos a hacer alguna referencia a cómo debemos ordenar este tipo de normas. ¿Cómo es posible que la ley y el estatuto compartan una misma jerarquía? El estatuto autonómico departamental y la ley departamental tienen la misma jerarquía. ¿Cómo es posible que la Carta Orgánica Municipal y la ley municipal tengan la misma jerarquía? ¿Cómo se resuelve esto? El tratamiento que se ha establecido al respecto se ha resuelto, ha tenido una solución en la Ley Marco de Autonomías. Primero tenemos que hacer una puntualización de cuál es la naturaleza jurídica del Estatuto Autonómico o la norma institucional básica de cualquier nivel de gobierno autonómico. Llámese norma institucional básica, carta orgánica, llámese estatuto autonómico departamental, estatuto autonómico regional o estatuto autonómico indígena originario campesino. Todos estos 4 tipos de normas los subsumimos en la norma institucional básica. No dice, la norma institucional básica de las entidades territoriales autónomas es de naturaleza rígida, de cumplimiento estricto, contenido pactado, reconocida y amparada en la Constitución Política del Estado como parte integrante del ordenamiento jurídico, que expresa la voluntad de sus habitantes, define sus derechos y deberes, establece las instituciones políticas del Estado, de las entidades territoriales autónomas, sus competencias, la financiación de estas, los procedimientos a través de los cuales los órganos de autonomía desarrollarán sus actividades y las relaciones con el Estado. Naturaleza rígida. ¿Por qué? Porque el estatuto, la carta orgánica, no se puede cambiar, modificar si no es a través de un referéndum.
cosa que sucede también con nuestra Constitución Política del Estado. Cumplimiento estricto. Y aquí es donde comenzamos a delimitar cuál es la diferencia entre la norma básica y las leyes, a pesar de que en el 410 se encuentren en el mismo escalón. Las normas, la naturaleza de las normas institucionales básicas hacen que sean preeminentes en su aplicación respecto a las leyes del nivel de gobierno que emite el estatuto. ¿Por qué? Porque han sido aprobados por referéndum y tienen una mayor legitimidad. Contenido pactado, esto hace referencia al proceso de la elaboración participativo que debe tener cualquier carta orgánica, estatuto, cualquier norma institucional básica, debe ser realizado mediante un proceso participativo con la ciudadanía y las fuerzas sociales que habitan el municipio. ¿Define derechos? Claro que sí. Principalmente los derechos y las obligaciones, como sabemos, deben ser desarrollados por leyes, como mínimo, porque en las leyes están los representantes de toda la ciudadanía, tanto de fuerzas de oficialismo como de oposición, y por lo tanto tienen mayor legitimidad para establecer leyes, para establecer derechos y obligaciones. Y claro, si el estatuto es aprobado o la carta orgánica, esta norma institucional básica es aprobada por referéndum, gozará aún de mayor legitimidad para definir derechos y obligaciones. Hace ya un desarrollo de las competencias, el estatuto, la carta orgánica puede meterse a comenzar a delimitar políticas respecto a las competencias, políticas de mucho más largo plazo, políticas que, conforme decíamos en la primera característica del contenido rígido, no van a ser posibles o pasibles de modificación mediante leyes simples, porque deberán someterse a la primacía que tiene esta norma institucional básica. Y, claro, establece la financiación. Justamente es importante hacer notar que, como nuestra Constitución, los estatutos, las cartas orgánicas pueden delimitar prioridades de gasto público. Como nuestra Constitución establece que las primeras obligaciones públicas del erario nacional son la salud y la educación, también los estatutos y las cartas orgánicas podrían dar mandatos rígidos, continuos, de larga data para diferentes políticas sociales que establezca el municipio. El artículo 60 en el parágrafo 2 termina de remarcar la idea que les marcaba desde el principio. El estatuto y la carta orgánica están subordinados a la Constitución Política del Estado, lógicamente, en relación a la legislación autonómica, tiene preeminencia. Cierra la idea, tenemos un artículo que positiviza, que da luz respecto a lo que les establecía de la legitimidad superior que tiene un estatuto o una carta orgánica al ser votada en referéndum. Este artículo lo establece claramente. La norma institucional básica se aplica con preeminencia, no habla de jerarquía, porque como veíamos en el 410, ambos están en el mismo peldaño de jerarquía normativa, pero la norma institucional básica se aplica con preeminencia respecto al resto de la legislación autonómica. Tenemos un gráfico que lo pone mucho más en patente. Primero la norma institucional básica, por debajo la legislación autonómica. Por último, en nuestro cuarto escalón respecto a la jerarquía normativa tenemos a los decretos, reglamentos y demás resoluciones. Este es un tema complejo. Yo tal vez por técnica no hubiera querido que tanto decretos, reglamentos y demás resoluciones estén en un solo escalón del 410, pero esto es lo que ha determinado nuestra Constitución y hay que darle algunas salidas a este asunto, porque diríamos que las demás resoluciones, una resolución ministerial, una resolución administrativa, estarían en la misma jerarquía que los decretos. Esto evidentemente debe ser salvado y tenemos algunas formas de dar
un desarrollo constitucional de este asunto. Primero, debemos ser claros en qué entendemos por decretos, reglamentos y resoluciones. Primero, hemos de alguna manera mezclado algunas temáticas en este concepto decreto, reglamento y resolución. Un decreto o una resolución hacen referencias a tipos de norma, mientras que el reglamento como concepto hace referencia a qué hace esa norma. Un decreto puede ser un reglamento o un decreto puede ser un acto concreto. Lo mismo puede pasar con una resolución. La resolución puede ser un reglamento o puede ser un acto concreto. Por ejemplo, una institución pública emite su reglamento de personal mediante una resolución administrativa. Pero esa misma institución, mediante una resolución administrativa, adjudica una contratación. Ese no es un reglamento, sino es un acto concreto. Lo mismo pasará con los decretos. Un decreto puede ser el reglamento a una ley. Pero un decreto también puede dar una autorización específica para que el órgano ejecutivo realice un gasto. Acto concreto. Entonces, debemos hacer esta diferenciación y debemos tenerlo claro. Decretos, resoluciones. Reglamentos es otro tipo de categoría. Ahora bien, los decretos y resoluciones, ¿dónde establecemos dónde está su jerarquía normativa? Lo recomendable para desarrollar el artículo 410 en cada nivel de gobierno, y es una tarea pendiente en muchos gobiernos autónomos, y tal vez incluso en el nivel central, es la emisión de una ley que norme la jerarquía normativa. Anteriormente, en la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, teníamos un acápite donde nos establecía cuál era la jerarquía de las normas del órgano ejecutivo. Nos decían, primero está el decreto, luego la resolución suprema, bueno, decreto presidencial, resolución suprema, resolución multiministerial, resolución biministerial, resoluciones ministeriales y resoluciones administrativas. Ponía una jerarquía la antigua Ley de Organización del Poder Ejecutivo. Y, francamente, para no llevar a confusiones, creo que es importante que cada nivel de gobierno pueda normar cuál es la jerarquía que le toca a las normas dentro del órgano ejecutivo. Esta es la explicación, este es el módulo que hemos realizado respecto a la jerarquía normativa. En un siguiente módulo vamos a trabajar aún algunas temáticas respecto a algunos tipos de leyes que existen en Bolivia, algún tipo de legislación especial de la cual tenemos que tener referencia. Vamos a tocar algunos temas de las autonomías indígenas y con ello cerrar todo nuestro ordenamiento jurídico en el Estado. Gracias.